te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en él, que pueda poner paz, un oído dispuesto, un corazón sensible a tu voz. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra y que tú, Señor, seas honrado, tu Hijo Jesús sea exaltado hoy. Gracias en el nombre precioso de nuestro Hijo, Señor Jesús, te pedimos. Amén. Hermanos, el cristiano, el Hijo de Dios, cada día evoluciona, y cuando digo evoluciona quiero decir crece más, cada día avanza más en el camino de la gracia, en el camino de la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Y esta mañana yo quiero que meditemos en un tema que a veces trae controversia y a veces trae confusión. Así que quisiera ser lo más claro posible. He estado orando a Dios para que al presentar este tema a ustedes, aunque es un tema muy conocido, es un tema a veces mal interpretado y a veces a nosotros como adventistas del séptimo día se nos ha tildado de legalistas, se nos ha tildado de tantas cosas, pero eso está muy lejos de la verdad, porque yo creo que nosotros somos salvados solamente por la fe en Cristo Jesús. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes este tema, porque personalmente a mí me ha tocado, me está cambiando, me está transformando mi manera de pensar. Y deseo compartir con ustedes esto que traigo en mi corazón ya desde hace como 6 meses, más o menos. Y Dios hizo, yo digo, impresionó mi corazón grandemente ahora que mi papá estuvo enfermo, que todavía está en recuperación, pero pude entender más todavía la misericordia de Dios y la gracia. Así que vamos a entrar en este tema tan bonito y único, que de hecho debe de ser la base, escuchen, la base de toda predicación, la base de toda enseñanza, la base de toda doctrina, la base de todo hábito que nosotros pudiésemos tener en nuestra vida. Bueno, esto, hermanos, debe ser la base y el meollo, como dicen, del asunto. La gracia. La gracia que tanto necesitamos y que muchos de nuestros jóvenes están faltos. Faltos porque nosotros como adultos les hemos dado un mensaje errado, equivocado. Y hemos ostentado más la ley que la gracia. Y es lo que quiero en esta mañana, que por qué y cómo el Dios del universo podría salvar a la humanidad caída. ¿Cómo? ¿Cómo se salva el hombre? Y esto es algo que trae ideas, pensamientos muy personales y a veces culturales también, o educativos. La gente tiene sus ideas de cómo el hombre debería salvarse. Vamos a meditar antes, o quiero compartir con ustedes un poquito el trasfondo de Gálatas, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando en Galacia? Por lo cual Pablo es movido por el Espíritu de Dios a escribir esta carta. Ya leímos el pasaje, ¿verdad? 3, del 1 al 5, y está un poquito fuerte, ¿verdad? Especialmente los pasajes que están allí, el pasaje 3 y 4. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 4.
tan insensatos hoy? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ustedes pueden cantar las palabras de Pablo. Ustedes pueden captar el sentimiento de Pablo al escribir, tan insensatos, por no decir la palabra tontos, son. Entonces, hermanos, lo que sucedía en Galacia no era una cosa ligera, era algo que atentaba contra el mismo evangelio. Escuchen, atentaba contra el mismo evangelio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? En breve les voy a contar eso. Resulta que Pablo predicaba el mensaje de salvación solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y entre los de Galacia, que estaban gentiles, y también había algunos del partido judío, o sea, hermanos que venían de los judíos, pero habían aceptado a Jesús. Los hermanos del partido judío, le vamos a decir así, o judaizantes, ellos enseñaban que el hombre, para ser salvo, escuche, primeramente tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Porque la circuncisión fue una señal visible, física, que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Abraham. Y en el antaño, en el antiguo, todo el que quería ser parte del pueblo de Israel, todo el que quería ser parte del pueblo de Israel, debía circuncidarse. De otra manera, no podía ser del pueblo de Israel. ¿Me van siguiendo? Las promesas de ser una gran nación, de ser luz de las naciones, habían sido dadas a Israel. Usted lea todo el Antiguo Testamento o los pasajes más pertinentes, usted va a encontrar ese mensaje. Tú serás luz de las naciones, hablando de Israel. A ti vendrán todas las naciones. Así que este era el pensamiento de los judaizantes. Si tú te quieres salvar, que eres gentil, antes de que tú te puedas salvar, primero te tienes que hacer judío. Tienes que circuncidarte y además tienes que practicar todos los ritos que nosotros practicamos. Entonces, ¿quién se quería salvar? Porque lo que los judíos tenían, hermanos, solamente en el sábado, que es un día, debe ser un día de alegría, de gozo, de felicidad, ellos habían cargado de más leyes, al grado que decían: no te puedes ver en un espejo en sábado porque pecas, no puedes escupir en sábado porque va a caer tu saliva en una semillita y vas a dar vida, estás trabajando. No puedes caminar más de tantos pasos porque ya estás pecando. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, eso eran leyes que ellos habían adherido a la ley que Dios les había dado. De manera que ¿quién se quería ser judío? Ahora ustedes pueden imaginar cuando Pablo les dice: no, eso no es necesario. ¿Qué pasa por la mente de los judíos? Pablo, tú estás echando por tierra entonces las promesas de Dios, que nosotros vamos a ser la nación a quienes van a venir todos. Estás en contra de la nación. ¿Sí van entendiendo ahora el razonamiento judío? Y yo, hermanos, mientras, como les digo, esto viene de meses, mientras yo estoy pensando y meditando en todo ese tema, digo: ¿no será que nosotros los adventistas también somos parecidos? ¿Se acuerdan que estábamos mirando la semana pasada acerca del método de Cristo y el método tradicional para evangelizar? ¿Se acuerdan? Nosotros como adventistas primero los hacemos sabatistas, ¿verdad? Y al final los hacemos amigos y los hacemos cristianos.
Cuando el método de Cristo primero Él se hace amigo de ellos, gana su corazón, les presenta la gracia y finalmente entonces los hace adventistas del séptimo día. Y yo he estado meditando, hermanos, en mi vida personal, ya no en la iglesia, yo en mi vida, cómo es que yo recibí el Evangelio. Y me doy cuenta que tampoco fue culpa de los que me enseñaron, porque esto está permeado, está en la iglesia, está en la iglesia. De hecho, la iglesia adventista originalmente, hermanos, empezó con la ley, en la ley, y en la ley, y en la ley, y en la ley, y en la ley. Por eso dijo la hermana Juan, dice, estamos más secos que los montes aquellos que están allá, con la ley, porque era la realidad, no se predicaba la gracia. Así que con esto en mente, para que tengan un trasfondo, ¿por qué Pablo les escribe de la manera como les escribe? ¿Y qué es lo que está tratando de enseñarles a ellos? Que hoy, hermanos, es más pertinente que nunca. Muy importante. Así que, con ese pensamiento, ¿cómo se salva al hombre? Bueno, ahí les tengo 4 opciones y ustedes van a mirar en cuál opción de ellas ustedes caben, o en cuál de esas opciones ustedes han sido enseñados. Y después que terminemos, usted va a elegir una, si es que puede elegir una. La número 1, somos salvos solo por el hombre es salvo solo por su fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Esa es la número 1. Número 2, es salvo por la fe en Cristo Jesús, más sus buenas obras y guardando la ley. Número 3, de paso, los puntos están puestos en orden de énfasis. O sea, el segundo punto es salvo por la fe en Jesús, ese es el énfasis, más sus buenas obras y guardar la ley. El tercer punto es salvo por sus buenas obras, por guardar la ley, más su fe en Cristo Jesús. Y la última es salvo por sus buenas obras y por guardar la ley. ¿En cuál punto de estos cree que estaban los judaizantes? Ellos estaban en el cuarto punto. ¿Tú te quieres salvar, Julio? Primero tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, y entonces puedes entrar a la salvación. Hermanos, hay una gran diferencia entre lo que creemos, lo que predicamos y lo que vivimos. Hay una gran diferencia entre lo que creemos, predicamos y vivimos. Porque creemos una cosa, predicamos otra cosa, pero vivimos de otra manera. Y hoy espero que el Espíritu de Dios le pueda a usted ayudar, como me ayudó a mí, a ver en cuál de estas estoy yo y qué necesito para estar en la correcta. ¿Cuál es, primeramente, antes de entrar en este tema, de poder llegar a cómo se salva al hombre, tenemos que entender cuál es la verdadera condición del ser humano? Y aquí son pasajes de la Biblia, me voy a detener un poco en ellos, pero quisiera llegar hasta el final, porque esto que les voy a presentar más que nada es bíblico, a los pasajes de poder probarles a ustedes algo, pero quiero llegar al final, porque de nada sirve que entendamos todo esto si no sabemos y no podemos aplicarlo a la vida. Debemos poder aplicar a la vida lo que escuchamos, lo que creemos, lo que leemos. Número 1, entonces, ¿cuál es la verdadera condición del ser humano? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios en Salmos capítulo 51, versículo 5, ¿qué dice el salmista? En maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Así que, para que usted sea un pecador, ¿qué es lo único que necesita? ¿Qué necesita?
nacer. Así que de entrada, todo el que nace, ya desde que nace, es ¿qué? Pecador. ¿Estamos claros ahí? Segundo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 3 y 5, dice el apóstol Pablo que éramos por naturaleza hijos de ira y estábamos ¿cómo? Muertos espiritualmente. Segunda cosa, el ser humano está muerto espiritualmente, por muy educado que sea. Así ostente el grado más grande educacional, de acuerdo a la palabra de Dios, está muerto espiritualmente. Tercero, de acuerdo a Jeremías capítulo 2 versículo 22, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? No. Así tampoco podréis ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Podrá cambiar por él mismo? No. Podrá hacer algunos cambios externos. Podrá mejorar su manera de hablar. Podrá mejorar su vestimenta. Tal vez adquiera un poco más de conocimiento obteniendo algunos títulos. A lo mejor se saca la lotería. A lo mejor descubre que es heredero de una persona muy rica. Pero eso lo cambia. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo delante de Dios. Porque él nunca podrá cambiar por él mismo. Y cuarto, Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. ¿Podrá borrar su pecado? No puede. Porque él es pecador ¿desde cuándo? Desde que nació. O sea, él peca. ¿Por qué? Porque es un pecador. Él peca porque es un pecador. No se hace pecador porque peca. Parece un juego de palabras. No, él es un pecador de nacimiento. Y por eso él peca. Por eso él termina haciendo lo que no quiere, dijo el apóstol Pablo, porque no entiendo lo que pasa en mí. Porque queriendo hacer el bien, termino haciendo lo malo. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces descubro que en mí está el mal. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Por qué es necesario, hermanos, que entendamos la condición nuestra? Lo voy a decir muy sencillo. Porque nadie puede ir para arriba a menos que haya tocado el fondo. Un alcohólico no puede ser sanado sin antes él aceptar que está enfermo. Un drogadicto no puede salir de la droga hasta que él no acepte que él es enfermo. Y un pecador no puede ser convertido hasta que él acepte que es un pecador. Por eso es tan importante, hermanos, estas cosas. Y lo que estamos hablando aquí es, vamos a decir, teología. Pero eso a mí de qué me sirve. Y a eso es lo que quiero llegar. Por lo tanto, hermanos, el ser humano está... ¿Cómo está el ser humano? Está perdido, hermanos. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y ustedes mismos lo han experimentado en carne propia. Cuando han querido hacer algo, cuando han prometido muchas veces a Dios, como yo lo he hecho, ya no lo voy a hacer y mañana lo estoy haciendo. Cuando digo voy a hacer lo bueno y no lo cumplo. Esto lo vives tú y yo todos los días. Por eso el Señor Jesús, por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, pasaje muy conocido que utilizamos bastante, pero este pasaje, hermanos, ha sido tantas veces manoseado que ya no lo captamos. Está un niño enfrente de las bancas, mientras que el predicador está contando cómo
maltratan y ultrajan a una persona y cómo lo golpean y la gente se ríe de él y el niño está mirando a todos y se comienza a desesperar el niño porque ve que nadie hace nada. Y llega un momento en que el niño se para y dice, bueno, ¿qué? ¿No van a hacer nada? Toda la gente está tranquila. El predicador estaba hablando de los momentos y cómo Jesús fue maltratado, y cómo sufrió. Y mientras que en el corazón del niño nacía y esto brotaba, ¿por qué? La mayoría de la gente estaba durmiendo. Porque lo han escuchado tantas veces que ya es algo trillado. Somos salvos ¿por qué, hermanos? ¿Somos salvos por qué? Por gracia, hermanos. ¿Somos salvos por la fe? ¿Soy salvo por mi fe? Entonces yo necesito mucha fe. Solamente los quiero hacer pensar. ¿Soy salvo por mi fe? ¿Mi fe me salva? Hermanos, la fe es el medio para asirme de la gracia. Porque muchos podrán decir, yo tengo mucha fe, y el que no tiene fe, ese no se va a salvar entonces. ¿Se da cuenta? Porque hemos malgastado y hemos mal usado este pasaje. Y eso es lo que quiero que lleguemos a comprender en esta mañana, hermanos. Somos salvos solo por la gracia. No oí aménes, hermanos. Entonces, hermanos, si somos salvos por la gracia, entonces ¿para qué vino la ley? Y ahí es donde los adventistas nos pisan un callo. Ahí donde nos están, a los que ya somos viejos, nos están haciendo así. Y nos duele. Porque nosotros levantamos la ley. Nosotros predicamos la ley. Y nosotros decimos a la gente, si no guardas el sábado te vas a perder. Por eso digo, me puse a pensar, ¿será que yo, Julio, será que mi iglesia adventista hemos llegado a ser como los del partido judío? ¿Para qué vino la ley? De acuerdo a Romanos 5:20, la ley vino para que abundase el conocimiento ¿de qué? Del pecado, hermanos. Para eso vino, para que tú puedas ver tu pecado, para mostrarte que estás en pecado, para decirte estás mal, para mostrarte cuán malo eres, que no solamente es la letra, sino que también dijo el Señor Jesús, yo digo que si tú le dices a tu hermano Paco, tonto, imbécil, estúpido, ya eres preso. ¿Por qué? Porque la ley solamente en la letra, ahí, solo ahí queda. Pero el Señor va más allá de la letra, el Señor va allá lo que hay en tu corazón y en mi mente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque si la ley no dijera no codiciarás, yo no me diera cuenta, estoy codiciando. Entonces, la ley me hace ver el pecado, me ayuda a ver entre lo bueno y lo malo. Y uno dice, pues ya lo sabemos, hermano. Manténgase conmigo en este pensamiento. Manténgase conmigo. Romanos 5:20, volvemos a la segunda parte de Romanos 5:20. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí entienden lo que va diciendo el apóstol Pablo? Una vez que ves tu pecaminosidad y una vez que te das cuenta que no tienes para dónde ir, entonces te das cuenta que el Señor te da su gracia. Y te das cuenta que es lo único que te puede salvar. Y entonces ves la gracia como el único medio para salvarte. Porque no hay otro.
Entonces los judaizantes, los del partido judío, tergiversaban de lo que Pablo decía y entonces decían, no, entonces vamos a pecar mucho. Sí, porque así la gracia va a abundar más. Estaban distorsionando las palabras de Pablo. Pero eso no fue lo que quiso decir Pablo. Pero entonces vayamos a otro tema, que tiene que ver con la salvación igual. ¿Cómo somos santificados? Porque todos sabemos que el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros. Y todos sabemos, y ya no la sabemos algunos, que el Espíritu Santo primero obra en nosotros. Decimos una ¿qué? Conversión. Pero dice, pero no te deja allí, porque después el Espíritu Santo te lleva a una santificación. Y finalmente el Espíritu Santo te va a preparar en aquel día cuando Cristo venga, y entonces serás glorificado para ir con Él. Esta es la parte donde yo creo que muchos estamos. ¿Qué es la santificación? Es un proceso, y por ahí, ¿qué más? ¿Cómo me santifico? A través del estudio, apartándose. ¿Qué más? Apartarse del pecado. Apartarnos del pecado. Cuando reconocemos que estamos mal. ¿Qué? Cuando somos justificados. Hermanos, ¿cómo somos santificados? Yo tengo que apartarme. Yo tengo que apartarme. El Espíritu de Dios nos ayuda. Fíjense, hermanos, las palabras que hemos usado durante muchos años. Yo me aparto, o sea, yo hago. Él me ayuda, o sea, Él me ayuda. Es como cuando usted ve a una persona que está, y disculpa, no es nada, es simplemente que yo mismo lo he utilizado. Es como cuando usted ve a una persona que está jalando algo y no puede, y usted va y le da una manita de gato, como dicen, y ya lo ayudó a él a sacarlo aquello. Así, ¿quién fue el que lo hizo? Cuando decimos, Dios me ayuda, ¿qué estoy diciendo? Que yo lo hice. Él me dio una manita, Él me ayudó, pero yo lo hice. Capte usted lo que la palabra de Dios dice, hermanos. De acuerdo al apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, otro pasaje muy conocido,